Vamos a grabar de una vez. Listo. Vamos a escribir la temática de hoy. Va a ser operaciones con números enteros. Números racionales, perdón. Racionales. Listo. Entonces la temática a tener en cuenta son los números racionales. Listo. Entonces, en la clase pasada vimos un poco sobre los números racionales en una recta numérica, cómo se ubicaban esos números racionales, y pues a partir de eso podemos hacer operaciones entre los números racionales, ¿listo? Entonces, un número racional, vamos a definir, primero que todo, vamos a definir unos números que van a ser A, va a ser B, va a ser C y va a ser D, los cuales van a pertenecer, el símbolo de pertenece, van a pertenecer a los números enteros. ¿Listo? Van a pertenecer a los números enteros. Entonces, como yo sé que un entero, pues hay enteros positivos y negativos, pues aquí voy a tener una cosa. Y es que los números racionales que voy a utilizar para destacar las operaciones van a ser los siguientes. A sobre B. ¿Listo? Este va a ser el número racional. Un número racional. Y por otra parte, el otro número racional que voy a utilizar es C sobre D. ¿Listo? Son dos números racionales. Ahora, vamos a tener cuáles son las cuatro operaciones fundamentales de la matemática. Suma, resta, multiplicación y división. Perfecto. Entonces decimos que son las operaciones fundamentales de la matemática. ¿Listo? Vamos a hacer las operaciones fundamentales de la matemática. Entonces, son primordialmente dos ramas. ¿Listo? Vamos a hacer una rama. Una rama es la suma. Es una rama. Vamos a hacer por acá. Y la otra es, ay Dios, un producto. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de suma, nos estamos refiriendo a sus dos ramas. ¿Sí? Porque la suma tiene dos ramas. Y el producto también va a ser dos ramas. ¿Listo? Entonces, en la suma pues, vamos a tener su correspondiente suma. eh, Suma. Y vamos a tener su inversa. ¿Listo? Acá lo voy a poner. Y acá tenemos también el producto. Y vamos a también a tener un inverso del producto. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo, voy a hablar de suma, lo vamos a identificar con un más, la inversa con un menos, el producto con un punto y el inverso con una división. ¿Listo? Voy a utilizar esta división
para esta primera parte. ¿Listo? Ya caracterizando esos 4 pilares. Ahora, vamos a hacer la adición, como seguiría la suma. Entonces vamos a escribir acá. Entonces, adición y sustracción de números racionales. Ah, listo. Vamos a tener eso como un subtítulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos acá dos cosas, la suma y la inversa. Entonces, yo tengo A dividido B y lo voy a sumar o restar ¿con qué? Con los números C sobre D. ¿Listo? Entonces voy a tener esta característica. Lo voy a sumar o restar. Entonces, ¿yo qué hacía para hacer esta suma o esta resta? Alguien que me diga. Primero, ¿qué se hace? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Pero alguien que me diga algo. No nos acordamos. Listo. Entonces, cuando los denominadores son diferentes, cuando B es diferente a B a D, son diferentes, entonces se sacaba algo que se decía por allá que era el MCM, que es mínimo común múltiplo. Entonces, les hago acordar. Nosotros tenemos aquí una línea, nosotros hacíamos una línea en la cual pues poníamos aquí los denominadores B y el denominador D y le sacábamos mitad, cuarta, tercera, etcétera, 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 ¿cierto? Aquí un número. Y pues hasta que llegaba a un tope en el que los dos dieran un 1, ¿sí? Por lo general. Y después de que yo tuviera tantos números acá, se multiplicaban entre sí y al multiplicarse entre sí me daban el mínimo común múltiplo. ¿Listo? Entonces, cuando yo ya hallo el mínimo común múltiplo, que en este caso lo voy a llamar K, ¿listo? Su cambio, lo voy a llamar K. Entonces, ¿cómo me queda la adicción y sustracción de números racionales? Entonces me queda que lo voy a dividir por el mínimo común múltiplo, que lo nombré K, y luego, ¿qué hacía? Restaba o sumaba los números A y C. A más menos C. ¿Sí? Y pues esto me debe dar un número racional. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Yo la verdad es que aún no entiendo muy bien. ¿El símbolo de A menos es simplemente para representar que se puede utilizar los dos? ¿O quizás cuando hay más menos en una No, operación con números? listo. Entonces, esta más menos significa que se puede utilizar para la suma o para la resta de los de ambos. Por ejemplo, si yo tuviera AB más CD, ¿sí? Entonces utilizaría acá A más C sobre K, pero K es el mínimo común múltiplo, ¿sí? Si yo lo utilizaba para la resta, aquí sería A sobre D menos C sobre D, ¿sí? Eso me daría A menos C sobre el mínimo común múltiplo de K. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna, seguimos con el producto. No, no, primero, un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo.
¿Listo? Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a ver, 3 cuartos lo voy a sumar con 5 tercios. ¿Listo? Entonces, como no son iguales, entonces hallo el mínimo común múltiplo. En este caso va a ser 4 y 3, 4 y 3. Entonces, le puedo sacar primero tercera. Tercera de 4 no tiene, entonces bajo el 4. Y tercera de 3, pues me va a dar 1. ¿Listo? Y luego, como ya tengo el 1 acá, pues de una vez puedo sacar cuarta. Entonces, cuarta de 4, 1. ¿Listo? Ya tengo los dos unos. Ahora, 3 por 4 me va a dar 12. ¿Listo? Ahora, este 12 va a ser el mínimo común múltiplo. ¿Listo? El 12. Ahora, lo divido por 12 y sumo sus numeradores. En este caso voy a sumar 3 más 5. ¿Listo? Entonces, en el caso de 3 cuartos más 5 tercios, va a ser igual a 3 más 5, me va a dar 8. Entonces, 8 doceavos es lo que me da el resultado. ¿Listo? Entonces lo marco así. ¿Listo? Entonces, este es el ejemplo más vívido de la suma. Ahora, lo vamos a hacer con la resta para ejemplificarlo. ¿Listo? Entonces, voy a hacerlo en esta parte. Ah, listo, Valerie. Entonces, déjame yo explico y luego sí ¿yo qué? Hacemos lo de las pausas activas. Bueno, sí, señor, tranquilo. Listo, muchachos. Entonces, eh, vamos aquí, a borrar acá. Tito, que es que este computador está fallando. Listo. Entonces, Profe, entonces yo la clase la veo y te digo en la tarde o cómo hacemos. nosotros tenemos clase ahorita más tarde, ¿cierto? Sí, a la 1. Listo. Entonces, ahí creo que vamos a hacer otro taller sobre las operaciones entre números. Entonces, pues, yo te envío un correo más tardecito, ¿listo? Vale, sí, señor. Listo. Gracias. Listo, dale, cuídate. Listo. Ah, listo. Entonces, ahora vamos a hacer la resta de estos mismos números, que sería 3 cuartos, bueno, quedan 10 minutos, menos 5 tercios. ¿Listo? Entonces vamos a hacer igual. El mínimo común múltiplo, pues ya lo sacamos, que era 12. Entonces, 12
Y luego se restan los otros. ¿Listo? Se restan los numeradores. Entonces, 3 menos 5, pues me va a dar menos 2 doceavos. ¿Listo? Que 3 menos 5, pues me va a dar menos 2. ¿Claro hasta acá? Sí, señor. Listo. Ahora vamos a hacer la operación. Vamos a ver, hacer con la multiplicación o, como decimos en matemáticas, el producto. El producto, porque la diferencia con la resta es diferente, la división, perdón. Entonces tenemos un producto. En el producto tenemos A sobre B y lo voy a multiplicar por C sobre D. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se multiplicaría acá? Eh, Luis Fernando, ¿cómo se multiplicaría? ¿Cómo se multiplicaría, Valerie? Profe, ¿cuál Valerie? ¿Cómo? ¿Cuál Valerie? Tengo Clara. Ah, Valerie Ortiz, tú. ¿En X? No, Mm, mm, dime, Juan. em, directa. Directamente, muy bien. Se multiplica directamente. Entonces se multiplica A por C y se multiplica B por D. ¿Listo? Entonces, tengo A por C. Ay, perdón. A por C sobre B por D. ¿Listo? Un ejemplo de ello. Un ejemplo del producto. Entonces voy a tener, por ejemplo, un medio por 5 cuartos. ¿Listo? Entonces se multiplica igual. 1 por 5 dividido 2 por 4. O sea que esto me va a dar igual acá. 5 por 1, pues 5. Y 4 por 2, 8. Entonces me da 5 octavos. ¿Listo? Ahora, voy a borrar esta parte. Listo. Entonces tenemos esto. Ahora, vamos a definir lo que es la inversa del producto. ¿Listo? Entonces vamos a definir eh, se llama inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo. ¿Listo? Entonces voy a tener lo mismo. El inverso multiplicativo es A sobre B, pero esta vez pues es la división, la famosa división. C sobre D. Entonces, acá, ¿cómo se hace? Vamos a preguntarle a Dana Sofía. ¿Cómo se hace la multiplicación? La división, perdón. ¿Cómo se hace la multiplicación? David Santiago, Vanegas.
¿Cómo se hace la multiplicación, la división entre dos números fraccionarios? Stephanie, Profe, ¿puedo decir yo? espérame. Stephanie, ¿Acordé? A por D, muy bien, muy bien, muy bien. Espérame un momentico, que se está entrando. Listo. A por D, muy bien, muy bien. Se multiplica A por D y esta multiplicación me va a dar el numerador. ¿Listo? Entonces tengo A por D. ¿Listo? Ahora tengo B por C. ¿Listo? Voy a multiplicar en cruz. La división se hace en cruz. Ojo. Y B por C me va a dar el denominador. ¿Listo? ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces el ejemplo que tenemos acá puede ser el mismo este. Vamos a dividir un medio. Lo vamos a dividir por 5 cuartos. ¿Listo? Entonces tenemos esto. Entonces, 1 por 4. 1 por 4 dividido 2 por 5. ¿Listo? Que esto va a ser igual. 4 por 1, pues va a valer 4. Y 5 por 2 me va a valer 10. Acá yo qué puedo hacer? Simplificarlo. Mitad de 4, 2. Y mitad de 10, 5. ¿Listo? Entonces la fracción me queda 2 quintos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias. Listo. Entonces, ya que se va a acabar la reunión, voy a parar la grabación.